Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más, aquí estamos. Yo soy Héctor Manuel Ramírez Rodríguez, su amigo que cada tarde conversa con ustedes. Cubano residente en Chile, acá al sur de Latinoamérica. Hoy quiero comentar algo sobre una noticia que dio Cuba el día de ayer o antes de ayer, que iban a liberar una X cantidad de presos, 50 y algo presos cubanos. O sea, no es cualquier liberación de presos, tiene que ver mucho con lo que pasó en Venezuela también, porque qué casualidad que el régimen cubano ha liberado presos muchas veces, pero esta vez lo hace noticia. O sea, el gobierno cubano, el régimen cubano, la dictadura cubana, como algunos le llaman y como yo le llamaba antes, ha hecho pública esa noticia. Ha liberado presos y lo ha comentado en los medios de difusión masiva de Cuba, en la televisión cubana. Le ha anunciado al mundo que después de ciertas negociaciones y conversaciones con el Vaticano, no con Estados Unidos, el presidente de Cuba dijo que iba a liberar a sus presos después de haber algunas conversaciones con el Vaticano, no con el gobierno de Estados Unidos, como siguiendo la técnica que usó Estados Unidos con Venezuela, ¿no? Que liberaran presos políticos y todo eso. Bueno, el gobierno cubano va a liberar a estos presos, pero no dice que son presos políticos. Entonces, yo me pregunto, ¿el gobierno cubano tiene que decir quiénes son estos presos? ¿Por qué está liberando a estos presos? O sea, o son presos políticos o son delincuentes. Entonces, ¿el gobierno cubano va a liberar delincuentes? No. Yo no estoy de acuerdo que liberen personas sin que sepamos quiénes son. Yo no estoy de acuerdo que liberen hermanos míos cubanos, patriotas cubanos, que están en las cárceles, si no me dicen qué tipo de preso es, o es un preso político o es un delincuente. Tiene que aclarar eso. Con el mismo valor, hermano, que luché contra ustedes, contra el gobierno cubano, con el mismo valor que luché contra ustedes y que hoy no lucho contra ustedes, ni tampoco contra la oposición. Hoy lucho a favor del bienestar de mi pueblo cubano, sin abanderarme por uno de los dos o de los 10 bandos que haya. Les digo, necesitamos, para creer en ustedes, pues yo estoy tratando de creer en el gobierno cubano. Ya yo dejé de luchar en contra de la revolución, de los ideales de Fidel Castro, en contra del Partido Comunista, que lo hice durante mucho tiempo. Dejé de luchar y quisiera creer, estoy tratando de creer en el gobierno actual, en los cambios que se han hecho. Agradezco mucho los cambios que hicieron, pero yo necesito, para reafirmar más esa credibilidad, creer más en lo que ustedes hacen, necesito que me digan si esas personas que van a liberar son presos políticos o son delincuentes comunes. Porque imagínense, ¿cómo yo sé ahora qué personas son las que están saliendo a la calle? El gobierno cubano siempre ha dicho que no hay presos políticos en Cuba, que no hay presos políticos. ¿Y por qué el Vaticano está intercediendo por delincuentes comunes? Si el gobierno cubano va a liberar estos delincuentes comunes, no entiendo. Eso hay que aclararlo. Hay que aclararlo para el pueblo cubano. Porque yo no veo bien en ningún país del mundo que se estén indultando. Eso no es liberar. Porque cuando una persona que ha sido sancionada por un delito y la dejan libre, es un indulto. Las liberaciones son como indultos. Entonces, ¿por qué tú indultas a delincuentes? ¿Qué fue lo que hicieron? Necesitamos saber, esos 50 y tantos cubanos que van a liberar, ¿qué fue lo que hicieron? Porque si son delincuentes comunes, si rompieron cosas, si mataron gente, si robaron, si destruyeron, y están sancionados por un delito de delincuencia, no deben ir a la calle, porque ya tenemos bastante delincuencia en las calles de Cuba. En los últimos años, en Cuba ha ido aumentando mucho la delincuencia, entonces no queremos los delincuentes en la calle, lo que queremos los delincuentes presos. No podemos permitir que Cuba se ponga como otros países del mundo. Miren que yo vivo alabándole a Cuba, vivo alabando al pueblo cubano y al gobierno cubano actual por haber mantenido a Cuba lejos de otros países que tienen el terror instaurado con la delincuencia. Vamos, el caso de México con el cartel de Jalisco Nueva Generación, Colombia, el cartel del Golfo, las guerrillas, Caracas, Venezuela, una capital muy insegura. ¿Cuál otro más? Sí, de los países latinoamericanos. Miren El Salvador, el caso de El Salvador, como estaba antes que llegara Bukele, Guatemala, Perú, en todos los países.
toda Latinoamérica ahora está casi dominada por el Tren de Aragua, esa famosa banda narcotraficante que le llaman el Tren de Aragua, que salió de Venezuela y domina casi toda Latinoamérica. Entonces no queremos para Cuba un sistema así. Y si ustedes van a liberar delincuentes comunes, no están ayudando. Entonces el gobierno cubano, ten mucho cuidado con aflojar la mano contra la delincuencia. Ahora, aclárame, si esas personas que tú estás liberando no han cometido ningún delito de violencia o algún delito que esté en el Código Penal de delincuencia y están por temas políticos, dilo, no cuesta nada. ¿Cuál es el miedo a reconocer que hayan presos políticos? ¿Cuál es el miedo? Si una persona, un ciudadano, realiza alguna gestión o actividad política que ponga en riesgo a la Revolución Cubana, al Partido Comunista, a los ideales de Fidel Castro, ustedes pueden actuar y díganlo, ¿cuál es el miedo? Si los gobiernos hacen cosas peores que esa. ¿Cuál es el problema en que haya presos políticos? ¿Cuál es el problema? En todos los países del mundo hay presos políticos. En todos los países del mundo hay presos políticos. Entonces díganme que esas personas que van a liberar son presos políticos para yo estar tranquilo. No significan un peligro para mí como ciudadano. No me van a robar en la calle, no me van a matar, no van a violar a mi hija o a mi nieta. Eso me interesa saber a mí como cubano, como persona, como cubano desterrado que está tratando de adquirir nuevamente su residencia para vivir en Cuba, confiando en ustedes, porque quiero volver a confiar en el gobierno cubano, en la Revolución Cubana, en el Partido Comunista, en la Asamblea, en el PCC, los JC, o como se llama el partido. Me da lo mismo si le ponen partido popular, partido de la gente, partido del pueblo. No me importa cómo se llama el partido de Cuba. Mientras haya un solo partido, estoy feliz. No quiero para Cuba muchos partidos. Entonces necesito saber si esas personas que van a liberar son delincuentes comunes o son presos políticos. Si son presos políticos, yo me quedo tranquilo. Porque los presos políticos no andan por ahí matando, robando, violando, descuartizando gente, secuestrando, chantajeando para robarle a las personas, no. Los presos políticos no dan ese miedo, pero los delincuentes comunes sí. Entonces yo agradecería con muchas ansias, agradecería al gobierno cubano, a la autoridad cubana, que me digan, al menos a mí, no sé, no hablo por todos los cubanos en este caso, todos pensamos diferente, pero por mí al menos me daría una tranquilidad saber si la persona que el gobierno cubano anunció así públicamente, porque es muy raro, algún trasfondo hay acá, algún trasfondo hay porque para que lo anuncien al mundo que van a liberar esa cantidad de presos, es un hecho importante que hay algo trasfondo. Entonces digan cuál es ese trasfondo, si es que son presos políticos o que están por algunas causas políticas, vaya, para no llamarles presos políticos, personas como yo, que se manifestaron en contra de la revolución, pero a través de los medios, pacíficamente, vaya. No sé si todo lo que se haga por escritura o por voz sea pacífico, también hay violencia en lo que uno dice. Entonces háganlo público, reconózcanlo, porque ustedes pueden tener presos políticos justificadamente. Puede haber personas que estén llamando dentro de Cuba a eliminar al presidente de Cuba. Ese puede ser eventualmente un preso político y está ejerciendo violencia a través de su discurso. Entonces también hay violencia a través de la política. Por ahí se pudiera relacionar el tema de que haya presos políticos. Pero yo ahora estoy preocupado porque yo tengo familia en Cuba en estos momentos y yo voy a vivir a Cuba también. Y necesito saber si ustedes van a empezar ahora si el Vaticano le va a pedir a ustedes que estén liberando asesinos, violadores, secuestradores, descuartizadores de gente, ladrones, mentirosos, estafadores, corruptos. Así que me dice si esas personas que van a liberar no son de eso y son personas que se han manifestado políticamente. Porque si hay personas ahí que rompieron, en eso si hay supuestos presos políticos que rompieron, quemaron, mataron, partieron cabeza, entonces eso es un delito común, eso no es preso político. El que quema una tienda, quema un metro, ataca a un policía, por lo que sea, no es un preso político. En Cuba y donde sea. Por mucho que no me guste el sistema cubano, no voy a atentar contra otro cubano que sea del gobierno. Ya la Revolución Cubana lleva 70 años, faltan 3 años para 70. Quiere decir
que no puede estar equivocada del todo. Puede tener errores e imperfecciones, pero no puede ser que 70 años el pueblo de Cuba dentro y fuera de la isla y el pueblo del mundo entero estén equivocados apoyando a la Revolución Cubana. Entonces, pero si la Revolución Cubana fuera tan mala, tan terrible como 2 o 3 pelagatos decimos por ahí, aún así tampoco se justifica que personas del pueblo cubano generen violencia contra otros cubanos dentro de Cuba. Hay que buscarlo por otra vía. Ya no más guerra, no más violencia. Levantarse en armas, no, porque si tenemos una dictadura, ¿y cómo la vamos a eliminar? No se va a eliminar la dictadura quemando tiendas, robándole a la gente, pegándole a un policía, no se va a eliminar. Ni tampoco se va a eliminar eliminando al presidente del país, ni a Raúl Castro, ni a los hijos, ni a los nietos, ni a la familia. Tampoco es así. En Cuba no funciona así. Por algo en 70 años Estados Unidos no se ha metido en Cuba, ni le interesa meterse en Cuba, por algo, ¿no? Quiere decir que la Revolución Cubana no es Venezuela, no es Irán. Cuba es otro fenómeno único en el mundo. Cuba es un fenómeno único en el mundo. Así que, repito, yo soy Héctor Manuel Ramírez Rodríguez, cubano residente en Chile momentáneamente. Llevo 20 años desterrado en Chile porque el gobierno cubano me desterró por ejercer violencia a través de mi discurso, de mis libros, de mis canciones, de mis artículos, ejercer violencia en contra de la Revolución Cubana, en contra del comandante Fidel Castro, en contra del Partido Comunista, en Cuba y en Chile. En los 2 lugares luché en contra del comunismo. Hoy no lucho en contra del comunismo ni tampoco a favor. Hoy no me abandero con ninguno de los dos, simplemente me abandero con mi corazón respecto a lo que siente por mi país, por mi patria cubana, por mi pueblo, por mis hermanos, mi familia y todos los latinoamericanos. Latinoamérica está en una crisis bastante grande, pero peor está Rusia, Ucrania, peor está Gaza, el Líbano e Irán. Israel también, ¿por qué no? Esos países están peores que nosotros. Peor está Corea del Norte, peor está el Congo, Etiopía, esos países, Haití. Hay muchos países peores que Cuba. Entonces tengo la esperanza de que mi patria cubana va a seguir mejorando. Gracias a Dios, Donald Trump, ese presidente que anda en este momento dándosela de policía internacional, supuestamente resolviendo los problemas del mundo. Yo no sé, porque son 4 años. Ahora dentro de 4 años gana Biden, alguien como Biden, y cambian todo lo que hizo Trump. Ahora cuando le toque la elección a Trump, se va a Trump, que ya no puede ser más presidente, ya tiene 2 mandatos. Ganan los demócratas, entonces le piden disculpas a Venezuela, le devuelven a Maduro, le piden disculpas a Irán, le devuelven el petróleo, le rehacen el país, porque así es Estados Unidos. 4 años uno hace algo y después viene el otro y deshace lo que hizo este, y así, por eso es que Estados Unidos no avanza, está estancado Estados Unidos. Está estancado en salario y en un montón de cosas está estancado Estados Unidos. No digo que se viva mal económicamente, pero moralmente se vive mal. Moralmente se vive muy mal en Estados Unidos. Entonces, pero está estancado económicamente, ¿no? Ya tú no creces tanto como antes. Y es por eso, porque el relajo que tienen 4 años uno y después 4 años el otro, y este deshace lo que hizo el otro. Así que bueno, pero aún así, gracias a Dios que Donald Trump no va a hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela ni Irán. Van a comerciar con Cuba, van a negociar con Cuba. Cuba también va a ceder algunas cosas y no se va a ejercer la violencia. No se va a ejercer. Estados Unidos nos va a seguir ayudando sin que nosotros tengamos que renunciar a nuestra cultura, a nuestra educación, a nuestros principios, a nuestros valores, a nuestros cojones que tenemos los cubanos. Por ahí andan algunos diciendo que el pueblo cubano está esclavizado, como decía yo, ¿no? Yo durante 30 años dije que el gobierno cubano tenía al pueblo esclavizado, que el pueblo no se rebelaba porque le teníamos miedo. Yo no, yo nunca le tuve miedo. Yo me enfrenté a Fidel Castro, a la revolución, al Partido Comunista, dentro de Cuba, estando Fidel en el poder. Por eso yo dije que el pueblo cubano tenía miedo, no todos eran suicidas como yo, que estaban dispuestos a lo que fuera. Tenían miedo porque le tenían terror de miedo a la dictadura. Eso, si fue así, ya no lo es. El pueblo cubano ya demostró, hay muchas acciones diarias en Cuba que demuestran que el pueblo cubano no le tiene nada de miedo, ni al gobierno cubano, ni a la dictadura, ni a los militares, ni a la policía, ni al G2, ni a la avispa negra, ni a la SS, ni a Raúl, ni a los hijos de Fidel, ni a los hijos de Raúl, ni a los nietos de Raúl, a nadie, ni a Ramiro, ni a nadie. En Cuba no hay miedo. La revolución cubana está así de firme y está tan consolidada porque el pueblo cubano así lo decide.
Imagínense si el pueblo cubano está firme con la revolución, que en 70 años Estados Unidos no ha podido derrocarlo. Y miren a Venezuela, lo que hizo con Venezuela, miren lo que hizo con Irán, lo que está haciendo con Irán. Entonces, también es otro tema largo que ya he hablado de eso. Ya he hablado de por qué la revolución cubana se mantiene tan fuerte y vigente más que nunca, con un pueblo pasando miseria y sigue fiel a la revolución cubana. Fiel. Siempre fuimos 10 pelagatos en el mundo que tuvimos en contra. Ya yo no soy, ya ahora son 9. Siempre fuimos 10 pelagatos en el mundo. Nunca fuimos más de 10 personas luchando en contra de la revolución cubana en el mundo. Mientras 12 millones de cubanos, 10 dentro de Cuba y 2 afuera, apoyan a la revolución. Mientras 7.500 millones de seres humanos apoyan a la revolución. De los 2 millones que hay en Estados Unidos, la mitad trabajan para el gobierno cubano directamente y la otra mitad trabajan para el gobierno cubano indirectamente. La mitad son del G2 en Estados Unidos y la otra mitad apoya a la revolución indirectamente, llevando dinero y mandando medicinas, ropa, zapatos, comida, dinero, invirtiendo en Cuba, yendo a los hoteles. Entonces, todos los cubanos apoyan a la revolución cubana y todos los seres humanos de la tierra. Tanta mayoría no puede estar equivocada. Siempre fuimos 10 pelagatos, 10 personas, ya yo me retiré, ahora quedan 9 personas en el mundo luchando a capa y espada para derrotar a la revolución cubana. Es imposible que se derrote a la revolución cubana con un apoyo tan grande. Lo digo yo que luché en contra de la revolución cubana, que estuve dispuesto a perderlo todo, que fui desterrado, que estuve dispuesto a estar preso, a ser torturado, a morir, a perder la familia, el trabajo, mi patria, mi casa, a perderlo todo. Nada, no tenía miedo a nada por luchar a favor de mi pueblo, de la supuesta libertad de Cuba del comunismo. Y ahora sucede que veo como el mundo cambió para mal y Cuba cambió para bien. Mientras el mundo empezó a entrar en guerra, en destrucción y otras cosas, Cuba fue mejorando en cuanto a derechos civiles y económicos. El tema político en Cuba, los derechos políticos todavía no pueden estar porque en Cuba no hay pluripartidismo y porque no lo necesitamos, por eso no puede haber la famosa democracia pluripartidista que conocemos en otros países, que no sirve en Cuba, que no funcionaría en Cuba. Ya el mundo está necesitando un cambio. Los países que quedan con pluripartidismo democrático, con senadores, diputados y eso, ya están pensando ya en cambiar eso y volver a gobierno totalitario. El ser humano en el mundo se ha degradado tanto, es tanta la maldad que hay ahora en este momento en el mundo. Maldad, estamos hablando de los poderosos y también de la gente de a pie. También de la gente de a pie, cada día hay más secuestradores, asesinos, violadores, descuartizadores, extorsionadores, corruptos, cada día hay más personas malvadas que buenas, cada día. Entonces el ser humano se está degradando mucho, el ser humano común, el ciudadano de a pie, y también se están degradando mucho los valores de las personas poderosas, los grandes empresarios, los millonarios, los políticos. Entonces ya el mundo necesita gobiernos duros, manos duras, eso que no afecte el capital, que haya recursos en los países. Eso no tiene nada que ver con... Tú puedes tener un solo partido en tu país. Actualmente tú puedes tener un solo partido. O no tener partido, tener un ente de gobierno. Me da lo mismo si el presidente está a 70 años o si lo cambian cada 10 años. Me da lo mismo. Mientras la gente tenga ciertos derechos, ciertas libertades, pero con límites. Necesitamos personas y sistemas de gobierno que le pongan límite a los derechos humanos y a los derechos de las personas, porque hoy día no se están respetando los derechos de las personas. Mi vecino no respeta mis derechos. La libertad, su derecho termina donde comienza el mío. Y eso no se está respetando. Así deberá ser. Tu derecho termina donde comienza el mío. Eso no se está respetando. Se están violando mucho los derechos entre personas y entre grandes magnates y políticos. Entonces, el ser humano necesita actualmente mano dura, gobierno de tipo militar, como el de Cuba, como el de Corea del Norte, como el de China, como el de Venezuela, como el de Nicaragua y como todos esos países árabes. Porque la gente critica mucho a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, pero el Medio Oriente está lleno de gobiernos totalitarios, hay monarquías, China, Corea del Norte, y nadie se mete con ellos. Yo no defiendo la pobreza que se vive en Corea del Norte y el extremismo que se vive en cuanto a no tener derechos. Todos los extremos son malos.
Todos los extremos son malos. El sistema de Corea del Norte no me gusta, ni el de Irán que tenía tampoco, ni el que tenía Venezuela. Y tampoco me gusta el sistema que hay en Chile, en Estados Unidos y en un montón de países latinoamericanos que yo conozco, donde no hay derechos, donde ya no hay seguridad, la gente no puede vivir. En Latinoamérica gobierna el Tren de Aragua, gobierna el cartel del Golfo, el cartel Jalisco Nueva Generación y otros grupos más mafiosos que hay por toda Latinoamérica. Son los dueños de los negocios de los barrios. La gente tiene que pagarle todos los días, todos los meses, un peaje a las mafias para poder tener una pizzería, un negocio de pan, para vender agua con azúcar, vaya. Son los dueños. Entonces, cuando criticamos a Cuba, no estamos pensando eso, no estamos viendo que hay dos extremos y Cuba no está en esos extremos. Cuba no es ni Corea del Norte, no se parece en nada a Corea del Norte, ni tampoco se parece a México en cuanto a la delincuencia. Tenemos miseria en Cuba. Yo prefiero pasar un poco de hambre, un poco de oscuridad, que me piquen unos mosquitos, que me dé el dengue y no que me secuestre, me descuartice, me mate el cartel Jalisco Nueva Generación o el Tren de Aragua. En Cuba no hay cartel de Jalisco Nueva Generación ni hay Tren de Aragua. En Cuba no hay Pablo Escobar, no hay el Chapo Guzmán, no hay Mencho en Cuba. Tú me vas a decir, no, porque el Pablo Escobar en Cuba, el Mencho y el cartel es el gobierno. No, hermano, no es así. En todos aquellos países que te mencioné existen gobiernos corruptos y existe la mafia también. En Cuba no podemos compararla en este momento con ninguno de los países. En Cuba en este momento es uno de los países más centrados en cuanto a orden social. Y no tenemos tampoco peligro ahora de una guerra con alguien. No estamos en guerra con nadie. Ni con Estados Unidos. Estados Unidos nunca nos invadió, nunca nos atacó, ni lo va a hacer. Así que bueno, le digo al gobierno cubano para terminar, los cubanos necesitamos saber si esas personas que vas a liberar, esos 50 y tantas personas que le anunciaste al mundo que vas a liberar, son delincuentes comunes, son bandoleros o son presos políticos, para estar tranquilos. Si son presos políticos, yo duermo tranquilo porque no va a pasar nada. Los presos políticos no andan robando, descuartizando ni matando a nadie. Pero si el Vaticano te hace a ti liberar delincuentes comunes, estás actuando mal, mi hermano, porque tú, gobierno cubano, tú no vives en Latinoamérica, tú no tienes idea de la delincuencia que hay acá, cómo se vive, cómo hay que vivir prácticamente debajo de las camas, porque la mafia se anda matando todos los días, tiroteándose con la policía, entre bandas. No tienes idea de los delitos macabros que están ocurriendo en Latinoamérica, que en Cuba no existen. Gobierno cubano, yo que te enfrenté a muerte, gobierno cubano, yo que te enfrenté a muerte cuando estaba Fidel Castro en el poder, yo que fui desterrado, yo que me enfrenté al Partido Comunista en Cuba, en Chile, yo que supuestamente debiera estar enojado con ustedes, yo les pido, de favor, no aflojen la mano contra la delincuencia y también contra la violencia política. Cubanos como yo, que en aquel momento quería derrotar a la revolución cubana, también hay que ponerle límite. No te digo que a lo mejor no tiene que matarlo, encarcelarlo, torturarlo, pegarle, pero tenemos que tener límite también en los derechos a expresarnos. El derecho a decir lo que pienso no me da derecho a hacer lo que me da la gana. Repito, el derecho a decir lo que pienso no me da derecho a hacer lo que me da la gana. Los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos económicos, todo tiene que tener límite. Tú no puedes darle permiso ahora a todos los seres humanos de tu país o de la Tierra que construyan una nave espacial. Si todos los seres humanos construimos una nave espacial, imagínense, todos no podemos tener el mismo derecho de construir una nave espacial. Todos no podemos tener el mismo derecho de construir un aeropuerto. Todos no podemos tener el derecho de construir una escuela, porque si todos somos dueños de una escuela, ¿quién va a ir a la escuela entonces? Si cada uno tiene una escuela propia. Entonces los derechos económicos tienen límite, los derechos humanos tienen límite. Tu derecho termina donde comienza el mío. Sí, por ejemplo, hay un artículo de derechos humanos que dice todo ser humano tiene derecho a circular libremente por el territorio de un estado, como que todo el mundo puede mudarse a otro país. Imagínense, si todas las personas de Estados Unidos decidieran irse para Cuba, como no sé cuántos millones tiene Estados Unidos, como más de 200 millones tiene Estados Unidos de habitantes. Si todos deciden irse a vivir a Cuba y tienen el derecho a hacerlo, ¿cómo lo hacemos si no caben? Entonces los derechos humanos también tienen límite, los derechos civiles, los derechos económicos. Entonces el gobierno cubano, pensando en la delincuencia y pensando en el orden social que tenemos en Cuba, que todavía estamos mejor que muchos países del mundo, yo que te enfrenté, ahora te digo que el mundo cambió para mal y Cuba cambió para bien.
Mientras yo luchaba en contra de ustedes, Cuba cambió para bien. Ustedes lo hicieron. Después que se murió Fidel Castro, los dirigentes actuales cambiaron un montón de libertades que Fidel Castro eliminó. Entonces, no perdamos este ritmo que llevamos ascendente. Mejoremos la economía, pero no esté liberando delincuentes comunes. Si tiene que liberar presos políticos, libéralo. Y dinos cuál era su delito, para nosotros al menos saber. Si quiere no use la frase preso político, pero dinos cuál era el delito que él supo para nosotros saber si era por temas políticos o son delincuentes comunes. Porque siempre el gobierno cubano ha dicho que en Cuba no hay presos políticos. Entonces ahora van a liberar presos. ¿Quiénes son esos presos? Queremos saberlo ya. Queridos amigos, yo soy Héctor Ramírez Rodríguez, desde Chile, cubano, viviendo en Chile. Les mando un abrazo, les pido que se suscriban a mi canal para que mis videos les sigan saliendo, den un like, activen la campanita, pinchen la manito. Crea en mí o no, no importa, usted aquí diga lo que piensa, conéctese, deje sus comentarios y nos vemos mañana, que es otro día. Siempre hay una esperanza y un futuro mejor.